Muy buenos días a todos los que están en las redes sociales, los que nos ven siempre por el canal de la Iglesia Piedra Viva de YouTube. Bendiciones para ustedes. Salimos todos los jueves a las 9:30. Si usted quiere repasar este sermón o este mensaje, todos los jueves a las 9:30. Ahora, hoy el tema, cerramos con las 7 semanas con el tema del pacto de sangre. Cuando hablamos del pacto de sangre, nuestro Señor, eso se constituyó en el huerto del Edén, fue el primer derramamiento de sangre, hablando Dios que iba a restaurar la desobediencia del hombre a través del derramamiento de la sangre de su Hijo. Por eso es que Juan el Bautista, cuando lo ve en el río Jordán, cuando está bautizando, cuando lo ve por primera vez, ya Dios le había revelado a Juan, el Padre, que era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Por eso fue que Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La sangre fue derramada no solamente al principio de la creación, fue antes de la creación, eso lo vamos a ver a través de la Biblia, antes de la creación, al principio de la creación, durante, y hoy hacemos ese pacto porque desde Adán a Cristo 4000, desde el sacrificio de la sangre del Cordero, de cuando comenzaban a hacer sacrificio, hablando de Moisés, a Cristo 2000, entonces 1500. Entonces cuando hablamos de esto, hablamos que todavía hay el efecto de la sangre de Jesús en la iglesia. ¿Ok? Eso lo vamos a ver ahorita. En la iglesia, la adoración, la oración que hace la iglesia es a base a esa sangre. Lo primero que vamos a presentar en el Evangelio, Primera de Juan 1:7, ¿cómo dice? Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En el huerto del Edén, ahí el hombre peca primero hacia Dios. ¿En qué sentido? Que él desobedece a Dios. Al desobedecer a Dios, ellos se dan cuenta que están desnudos, ¿sí? Al estar desnudos, ellos buscaron hojas de higuera, y la Biblia dice que hicieron delantales para taparse, para cubrir su vergüenza. Y lo que hicieron, Dios, viendo en este sentido que eso no iba a cubrir completamente el daño que hicieron, la desobediencia que hicieron, Dios tuvo que derramar sangre. Tuvo que matar a un animal y sacar las pieles, y a través de las pieles los cubrió a ellos. Ahora imagínense ustedes quién era ese animalito, un cordero. Lo vemos, vamos a Apocalipsis 13:8. Vean. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. O sea, desde el principio del mundo ese cordero fue inmolado. O sea, se derramó sangre. Cuando se derrama sangre es libación, la sangre. Por eso fue cuando Caín derrama la sangre de Abel, llega a la presencia de Dios. Porque Caín presenta un fuego extraño, un derramamiento de un inocente. Escúchame, él derrama la sangre de un inocente, de un hombre, de una persona que buscaba a Dios, de un adorador. Derrama Caín la sangre de Abel. Entonces la Biblia dice que Dios, cuando se le aparece a Caín, cuando habla con Caín, le dice así: la sangre de tu hermano clama ante de mí. Cuando se derrama una sangre de un inocente, siempre esa sangre le va a hablar a Dios, y esa sangre siempre va a reclamar venganza, ¿sí? Venganza. Ahora, ¿por qué la sangre de Jesús los limpia? Ahora vamos, ¿qué dice Primera de Pedro? Vamos a leer 18 al 20. 1:18 al 20. Lee, por favor. Primera de Pedro 1:18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación,
ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ok, vean. Primero nos habla al principio, después nos habla antes. Ahora, ¿por qué esa expresión bíblica antes? Porque ya Dios había propuesto en sí mismo, eso está en Efesios, dale Efesios 1:10. Dios se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Léelo, por favor. Vamos, déjamelo del 9, por favor, para el contexto. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. La dispensación son intervenciones de Dios hacia el planeta, la forma de él trabajar hacia el planeta, la forma de la evolución humana. Eso se llama dispensación, se le conoce dispensación. Adán y Eva, el de la inocencia, después vienen varios aspectos de las dispensaciones, pero vamos a hablarle de la ley y la gracia. Jesús viene a mitad, culmina la dispensación de la ley y comienza la dispensación de la gracia. Hoy por hoy, de un punto de vista teológico, un punto de vista bíblico, estamos viviendo o la era o el tiempo o los tiempos de la dispensación de la gracia, ¿ok? Basado al Espíritu Santo. Ok, seguimos. Ya si él se había propuesto en sí mismo reunir todas las cosas en Cristo Jesús de cumplimiento. Ahora ese misterio fue el misterio escondido. Ese misterio está hablando de que a través del derramamiento de la sangre del Cordero, él vino a hacer un pacto con nosotros. El pacto de la ley estaba en el derramamiento de la sangre del Cordero en Éxodo. Ahora sí, léeme Éxodo, ahí está el folleto, Éxodo 12, creo que es 20 al 22. En Éxodo 12, del 20 al 22, ahí encontramos cuando Dios le dice a Moisés que viene el ángel de la muerte y que a través de la sangre que ellos iban a recolectar en el lebrillo, ellos iban a matar un cordero, ¿sí? A través de la sangre que ellos iban a recolectar en el lebrillo, era una como especie de un envase, una vasija de barro. Y con hisopo ellos iban a untar en los linteles de la puerta. Cuando pasara el ángel de la muerte, el ángel no iba a entrar en la casa, a las casas donde había esa señal. Esa señal indicaba que ya la muerte no tenía autoridad sobre la casa de los hebreos, sino que la muerte iba a pasar de largo a la casa de los egipcios. Sí, lee por favor. ¿Es esa cita? 12, 20 al 22. Está hecho. Ah, bueno, dale ahí para ver. Si habla de la sangre, si no, le he hecho. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta mañana. Ok, la Pascua de los judíos es una de las fiestas más importantes porque ellos siempre celebran las Pascuas porque fue el momento de la liberación de Dios en las manos que ellos estaban en la esclavitud egipcia. Y ellos salen, en el Éxodo ellos salen. Ahora, ¿qué dice? Que esa sangre hacía un pacto con ellos. Esa sangre hacía un pacto. Ellos para poder limpiar sus pecados, y para la limpieza de sus pecados, ellos tenían que derramar un cordero. Ellos en la religión judía, en el judaísmo, la práctica que ellos hacían, ellos sacrificaban un cordero al año. Cuando llegaba la Pascua, un cordero de un año, eso lo llevaba el sumo sacerdote. Ellos sacrificaban de múltiples corderos y bastante corderos, pero uno representaba la limpieza no solamente del sacerdocio, sino que la limpieza de todo el pueblo.
¿Cuál era? Era un cordero sin mancha, bien seleccionado por los sacerdotes, lo seleccionaban los sacerdotes, los levitas, los sacerdotes. Ese cordero se inmolaba, la sangre se recolectaba en la totuma, para hablar así, o en la vasija de barro, en una vasija de barro. Eso lo llevaba, se le presentaba el sacerdote al sumo sacerdote, y el sumo sacerdote pasaba al lugar santísimo. El tabernáculo de Moisés estaba dividido por lugar santísimo, lugar santo y el atrio. Los atrios, en el atrio había allí el altar de bronce y el altar y el lavacro. En el lugar santo, los muebles que se presentaban allí era la mesa de los panes de la proposición, estaba el altar de incienso, donde los sacerdotes quemaban el incienso, donde quemaba el sumo sacerdote quemaba el incienso para pasar al lugar santísimo. El lugar santísimo estaba el arca del pacto, Ese era el arca del pacto. Ahí en esa arca era que el sacerdote llevaba esa redoma o esa vasija llena de la sangre de este cordero, y él untaba los utensilios del arca con esa sangre. Eso se representaba, eso lo hacía el sumo sacerdote, entraba al lugar santísimo una vez al año. Él entraba allí, creo que la menorá, o lo que los judíos llaman el candelabro de los 7 brazos, los judíos lo llaman la menorá, estaba en el lugar santo, indicándole al sumo sacerdote la luz para entrar en el lugar santísimo. Entonces, lo que ellos sacrificaban frente al arca, el arca representaba la presencia de Dios. Cuando Jesús muere en el Gólgota, cuando él muere en el Gólgota, esa sangre que cae a tierra es la sangre del Hijo de Dios, era la sangre del Padre. Esa sangre limpia, lo que cantaban los adoradores, esa sangre limpia a la humanidad de pecado. Por eso es que ya entendemos, tenemos que darle toda una explicación para poder entender Primera de Juan 1:7. Toda esa explicación. Ahora, si vemos Apocalipsis, vamos a Apocalipsis 12:11. Ahora, ¿por qué necesitamos ese pacto y por qué necesitamos la sangre? Apocalipsis 12:11. Lee, por favor. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ok, hay 4 aspectos de la justificación por la fe. Hay más. El primero es, como ya le dije, la fe nos justifica delante de Dios. Somos justificados por la vida eterna que tenemos. Somos justificados en la muerte de Jesús y somos justificados en la sangre que ese cordero derramó en la cruz del Calvario. Fíjate que la sangre no solamente hace el efecto a los seres humanos, la sangre hace el efecto a los ángeles. Ahí hay una batalla de ángeles y los ángeles tuvieron que revestirse del testimonio de la sangre del Cordero. Ahora, Juan dice, en el libro de Apocalipsis, Juan dice que no había nadie de abrir los sellos, el libro de los sellos. Y él se pone a llorar y el ángel le dice, no, si hay uno, el Cordero de Dios, el Cordero que fue inmolado, el león de la tribu de Judá. Él es digno de abrir los sellos. Cuando habla de esto, habla que el efecto de la sangre no tiene una dimensión terrenal, sino que tiene una dimensión universal. Cuando hablamos de universal no estamos hablando del sentido del globo terráqueo, no, estamos hablando del sentido en todas las constelaciones. El efecto de derramamiento, aunque fue en el planeta Tierra, tuvo un efecto en el mundo espiritual, en la esfera de ángeles y en todas las esferas. El efecto de la sangre del Cordero, por eso que dice que en la cruz del Calvario, eso está en Colosenses 2, 14 y 15, que en la cruz del Calvario Jesús exhibe a toda la potestad, sí, dice así, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Y dice que no era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Nosotros teníamos ciertas acusaciones, como siempre el enemigo hace acusaciones, pero el efecto de esa sangre derramada en la cruz, ve el poder
contiene la sangre derramada en la cruz. Ahora, ¿cómo nosotros nos apropiamos de ese poder? ¿Cómo hacemos nosotros? ¿Acaso algunos de ustedes están preguntando? Está hablando mucho, no estoy entendiendo. Yo lo que quiero es apropiarme de eso para poder ser efectivo con eso. Eso es por la fe. Ve lo que hace eso. Por la fe tú te apropias de eso, porque la sangre te justifica. Y nosotros somos justificados por la fe. Dios te va a ver a través, el Padre nos ve a cada uno de nosotros a través de la sangre del Cordero. Nosotros teníamos que ser destruidos, consumidos, ¿ok? Eliminados por haber pecado, por los pecados de Adán. Ahora, como no tenemos la culpa de que en nuestro ADN todavía hay cosas de la desobediencia de Adán, también en nuestro ADN también tenemos la sangre de Jesús que nos transformó, que nos limpió a través de creer en el sacrificio que hizo Él en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Entonces nosotros estamos cubiertos por esa sangre. Esa sangre nos limpia. Esa sangre nos protege, esa sangre nos ayuda, esa sangre nos alerta, esa sangre nos da el poder, esa sangre nos cubre de todo ataque del enemigo. Si esa sangre cubrió a los ángeles, mucho más a nosotros, porque esa sangre fue derramada primeramente para nosotros, para restablecer la naturaleza caída de Adán y también para restablecer el equilibrio del universo. Esa sangre fue derramada. Por eso, dame el 15. Ve lo que dice el 15. Y despojando a quienes, a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Ahora, el enemigo pensaba que llevando a Cristo a la cruz, al ungido a la cruz, se acababa todo. Aquí yo gané. Pero no pensaba que llevándolo a la cruz era la derrota, la aniquilación de él. ¿Por qué? Porque la cruz consiste en obediencia. Cuando la Biblia habla de que nosotros tenemos que cargar la cruz de Cristo y seguirle, es cargar la cruz obedientemente. Porque Él le hizo caso al Padre, porque Él tenía que morir en la cruz del Calvario, en el Getsemaní. Fue donde Él tuvo que luchar fuertemente por su carne, la carne que obtuvo por María. En la carne tuvo que luchar fuertemente porque él decía, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué quiere decir? Que él obedeció al Padre. Ahora, él tuvo que obedecer para enseñarnos a nosotros que nosotros a través de la obediencia al Padre, nosotros también podemos vencer toda circunstancia adversa que pueda venir contra nosotros. La circunstancia era adversa. Pero él no, él obedeció. ¿Fue dónde? La cruz. Filipenses, capítulo 2. Lo vas a leer del 5 al 11. Vean que él obedeció. ¿Qué hizo Cristo? Obedeció. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pues dice que él se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Porque en la cruz era que él tenía que derramar la sangre. Cuando él derrama la sangre, hubo milagros. Eso dándole a entender a nosotros, los que escribieron, pero eso está registrado en el libro del Evangelio según San Mateo, dándole a entender a nosotros que el creer en la sangre, en el efecto de la sangre, sucede milagro. Ahora, ve, por eso tiene que ver con la obediencia. Dame Hebreos 5, 7 al 9. Vamos ahora con la obediencia. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte,
fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Espérate, el Hijo de Dios viene al planeta a aprender ¿qué? ¿Aprender qué? ¿Y por qué él tenía que aprender obediencia si era el Hijo de Dios? Él lo sabía todo, pero él tenía que aprender obediencia porque había en su carne, había la naturaleza caída de Adán a través de María. O sea que la lucha en Getsemaní es una lucha fuerte. Era 100% Dios, 100% hombre. Se lo he dicho. ¿Por qué hombre? Porque si él no hubiese sido 100% hombre, no nos rescata a nosotros. No hace el acto de redención. Nosotros, la redención no vale, porque ya iba a ser la redención, le iba a ser como Dios y no como hombre. Él hizo la redención, fue como hombre. Continúa. Aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Para todos los que desobedecen. Para todos los que desobedecen. Así que la desobediencia no tiene nada que ver con Dios. Tiene que ver la obediencia. ¿Ok? Dale 2 de Corintios 10, 3 al 6. Y ahí comienzo a predicar. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Vea, desobediencia no castiga desobediencia. La obediencia castiga desobediencia. Cuando vamos con los prejuveniles o adolescentes, cuando ustedes desobedecen a sus padres, ustedes se están castigando a ustedes mismos. Agarrar ahí a Gabriel. Agarrar ahí Carlos. Carlos se ve mayor, pero Carlos todavía es el niño de papá y el niño de mamá. Ahí está Carlos, el que tiene la franela de Brasil. Ahora, vean ustedes, nosotros cuando nosotros desobedecemos, nosotros nos castigamos a nosotros mismos. Busca el texto, creo que es Efesios o 2 de Corintios 4 o Efesios 2, el espíritu que ahora opera bajo los hijos de desobediencia. Busca ese texto ahí, seguimos. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que ustedes entiendan esta mañana? Que hay un nuevo pacto. El pacto se realizó antes de la fundación del mundo, al principio de la fundación del mundo, durante lo celebraron los judíos y todavía lo siguen celebrando, porque ellos no aceptan el sacrificio de Cristo en la cruz. Ellos están esperando su Mesías, ¿ok? Y cuando Jesús se va, dice, no voy a tomar más el fruto de la vid o el fruto de la uva, el fruto que se obtiene de la uva, que era el vino, sino que lo voy a tomar con ustedes allá arriba en las bodas. Cuando él habla de eso, él instituye, después del pacto original, instituye el pacto en su sangre en la Santa Cena o en la Cena del Señor, que la vamos a tomar hoy. ¿Ok? ¿Qué es lo que representa la Cena del Señor o la Santa Cena? Está representada por el pan que es su cuerpo, eso está en Juan capítulo 6. El pan que es su cuerpo, que está representado, el pan representa el cuerpo y el vino representa su sangre. Pablo no estuvo con Jesús la noche de la Santa Cena, él no estuvo, pero Jesús le revela a Pablo la importancia de la Santa Cena. Para nosotros hoy, para la iglesia hoy, la Santa Cena tiene un papel de relevancia muy importante porque eso nos recuerda el pacto eterno hecho por nuestro Señor Jesucristo en su sangre. ¿Cuál sangre? Ya le estoy hablando
derramada antes de la fundación del mundo, al principio de la fundación del mundo, durante de la fundación del mundo, cuando vino Cristo, Él derramando su sangre por nosotros, Él derramando su sangre por nosotros, hace casi 2000 años. Hoy nosotros estamos cubiertos por esa sangre y hoy conmemoramos, cada vez que nosotros celebramos la cena del Señor o la Santa Cena, nosotros estamos conmemorando su muerte, su pasión, su muerte, su resurrección y la vida eterna que Cristo nos está dando a cada uno de nosotros, que nos hace copartícipe en su redención, copartícipe a cada uno de nosotros, porque así como Él se efectuó el acto de redención, como Él tiene vida eterna, nosotros también vamos a ser redimidos de esta carne de pecado, de este hombre de pecado, para tener también vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Den un aplauso al Señor. Y esa vida está en su sangre. Lee Hebreo. El texto lo tienes allí, en el libro. Hebreo, sí, eso es hecho. Lee hecho, pues. No, es hebreo, hija. Dice hecho, pero yo vi hebreo. Yo leí hebreo. Yo leí hebreo. Diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Escúchame. Él derramó la sangre por nosotros, por ti y por mí. Sí. ¿La derramó o no la derramó? ¿Fue derramada o no fue derramada? ¿Por qué creemos eso? Nosotros estábamos allí, no. El hecho que yo estuve en el sitio 2000 años después y vi el sitio, no sé qué quiere decir que yo soy testigo de lo que pasó. O sea, yo soy testigo por la fe que yo creo, tengo plena convicción en mi alma y en mi espíritu y en mi cuerpo, aunque estuve en el sitio, que yo, aunque no estuve en ese sitio, sino que lo visité después, que esa sangre que Él derramó, la derramó para limpieza de mis pecados. Alguien te puede decir, tú no estuviste allí. No. Por la fe, yo me hago acreedor de que ese derramamiento, lo que a Él le hicieron, los 7 puntos o los 7 derramamientos de su sangre conjugaron para la limpieza de todo mi cuerpo, de todo mi ser, y eso llevaba una finalidad. Eso se llama pacto, alianza con Él. Por eso que el tema es el pacto en su sangre. Ahora, ¿cómo celebramos ese pacto hoy? A través de la cena del Señor. Vamos a Romanos 5. Eso sí está ahí, ¿no? Romanos 5. Ok. Romanos 5. Léeme 1 y 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ok, déjame el 9 al 11. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ok, del 16 al 18. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo,
Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Ahí está, la vida te justifica. Sígalo hasta el 21, por favor. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Escúchame. Cuando cada uno de nosotros hicimos la confesión al Señor Jesús, estuvimos la cena original, ¿sí? Busca el Evangelio según San Juan, capítulo 6. Ahora entramos en la cena del Señor. ¿Qué tiempo me queda? Entro en la cena. Ministrando la cena. Media hora. Ah, no, me queda bastante tiempo. Ok. Voy poco a poco para que me puedan entender que hay nuevo, hay visita. Sí, vamos a la declaración. Dale, pues, vamos a estar de pie. Poco a poco, vamos a hacer la declaración. Póngase de pie, por favor. Van a repetir a la cuenta de 3, cuenta tú 3, y todos leen allí y repiten. 1, 2, 3. Yo declaro que a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz y su sangre derramada, soy libre de toda maldición, soy perdonado de todos mis pecados, tengo vida en abundancia y una alianza eterna con Dios. Amén. Amén. Siéntese por un momento. Vamos a leer con todo detenimiento, porque esto es lo más fuerte, ¿oyeron? Tú vas a ver Juan capítulo 6, del 48 al 59, o al 58. Lee primero el 48. Yo soy el pan de vida. Escúchame, Jesús dice a los judíos que Él es el pan. Él es el pan. Ok, continúa. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Vea que está hablando de la carne. Cuando habla allí es una metáfora. Él va a entregar su cuerpo. ¿Ok? En la gramática del hebreo, eso se llama hebraísmo. Él va a entregar su cuerpo. Los judíos, los rabinos, se equivocaban. Ellos decían, ¿qué dijo a este? Ahora vamos a comer su carne. No, te estaba hablando en un sentido metafórico. Estaba hablando que él iba a entregar su cuerpo en la cruz del Calvario para vida eterna. Continúa. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? ¿Viste? Contendían, no entendían. Y eran rabinos, conocían la ley. Ahora, usted me podría preguntar, ¿qué pasaba ahí, apóstol? Ahí estaba pasando 3 cosas. La primera, la Torá era la ley de Moisés, el Pentateuco, los cinco libros de Moisés. El Talmud la Tanás era lo restante. Libro histórico, libro profético, libro poético. Y el Talmud eran los códigos que ellos anexaron a la ley de Moisés. Ahora, ¿qué estaban viviendo ellos? Sus códigos, pero no estaban viviendo la ley. Continúan. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Escúchame, no es que tú te vas a comer a Jesús. Nosotros no somos carnívoros. ¿Cómo es que eso tiene un nombre científico? Caníbales tiene otro nombre. Entonces,
nosotros no nos vamos a comer eso. Él está hablando una metáfora, un sentido figurado. Continúa. Jesús, ok. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Ok, escúchame, esto lo enseñó en Capernaum. Ahora, vean, él es claro. Ahora, ¿cuándo comemos de Jesús? Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal por la fe. Ya entramos a tener una comunión con Él. Está hablando de una comunión. Que el efecto, ustedes saben ya cuando citamos Isaías 53, Él está hablando del cuerpo. Ahora, ¿cómo me puede sanar a mí los latigazos o el maltrato o el daño que llevó Jesús en su cuerpo? Por ese daño, el maltrato, los látigos, las cicatrices de Jesús que le hicieron en la cruz, eso redunda para sanidad mía. La resurrección redunda para salvación mía y vida eterna. Ahora, cuando está hablando acá, está hablando de la cena o la comunión original. Se llama una comunión original, porque viene a constituir las Pascuas. Las Pascuas eran que se comía el cordero pascual, eso lo llaman el Sabbat, o el Sabbat es una ceremonia que hacen los judíos, algunos cristianos la practican. Hay una amiga que es profeta allá en Mérida, me dijo, Apóstol Cabeza, ¿usted quiere participar del Sabbat por nosotros? ¿Cómo no? Pues ve ahí, pavo, carne, ensalada, y por qué cosa. Yo comí con ellos. ¿Ok? Porque es una cena. Es una cena. Ahora, ¿qué pasa? Esa cena que hicieron los judíos, comiendo hierbas amargas, se comían el cordero, comían el pan sin levadura, comían todas esas cosas, recordaba las Pascuas. La palabra Pascua significa salir de prisa. Salir de prisa. Ellos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, ellos no se comieron la carne. Ellos no tuvieron la cena. ¿Por qué no tuvieron la cena? Ellos tuvieron la cena en el desierto, cuando hicieron la primera parada, porque ellos salieron de prisa de Egipto. Al salir de prisa, por eso es que se representa salir de prisa. Jesús viene a constituir, la Pascua. ¿A través de qué? A través de la Santa Cena. Dos elementos importantes. Busca, creo que es Génesis 15, cuando Melquisedec le da a Abraham pan y vino. 14 es 15. Dos elementos importantes, que es el pan y el vino. El pan representa su cuerpo y el vino representa su sangre. La Iglesia Católica, a través de encíclicas papales, ellos llaman el nombre es difícil, ahorita lo dije aquí, pero decirlo acá es fuertemente. Que cuando ellos dan la hostia, eso representa la carne y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, literalmente. Nosotros es simbólico, ojo, es simbólico, pero cuando tú la tomas con fe, eso hace una efectividad en tu vida grandiosa. Te la recomiendo. ¿Lo tienes? Abraham, cuando viene de la victoria de los reyes, 14, cuando viene de la victoria, cuando rescata a Lot. Ok. Él hizo 3 cenas con los discípulos. ¿Cuántas? 3. En el primer año de su ministerio, 14, 17, 20.
En el primer año, ya la vas a poner. En el primer año hace la primera cena. En el segundo año hace la segunda cena. Y en el tercer año hace la tercera cena. Que él estaba enseñando a los discípulos que ya no era la Pascua, sino que era la cena. Que ellos iban a reunir en su nombre para participar de estos dos elementos. ¿Cuáles eran los dos elementos? El pan y el vino. Ponlo allí, lee, por favor, me subraya pan y vino, me lo subraya en amarillo. Lee. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. O sea, Melquisedec tuvo una cena con Abraham. ¿Y qué le dio? ¿Qué le dio? ¿Qué le dio? No, Marcelino, no. ¿Qué le dio? ¿Qué le dio? Lo que vamos a comer hoy, pan y vino. ¿Quién representa Melquisedec? En el libro de los hebreos, Pablo dice a los judíos, pues ese libro lo escribió Pablo, lo dejó en anónimo. Pablo le dice a los judíos, en el libro de los hebreos, que Melquisedec es sin principio, sin genealogía, nada. Es sacerdote de Salem. Melquisedec representa a nuestro Señor Jesucristo como sumo sacerdote. Ahora, Abraham no tenía un líder mayor que él en la tierra que él le entregara los diezmos y que le diera la bendición. Sino apareció este personaje. Dice la Biblia, no tuvo genealogía, representa a Jesús preencarnado, antes de la encarnación, como un sacerdote. Porque no se le consiguió de qué padre viene, su familia, nada. Y era sacerdote eterno, dice la Biblia. Entonces, él se le aparece a Abraham. Abraham viene con el botín y Abraham le entrega los diezmos a este sacerdote. Y este sacerdote, ¿qué fue lo que hace? Para tener comunión y hacer un pacto con Abraham, sacó pan y vino y lo bendijo. Así como tú vas a ser bendecido hoy a través de la Santa Cena. Pero vamos a tomar todo. La vamos a tomar. Ahora vamos a lo que dice Pablo. ¿Estamos bien? ¿Qué me resta por ahí? Más nada. Ok, búscame la cena del Señor en los evangelios, un pasaje, un solo pasaje. Están en los 4 evangelios, pero me sigue un solo pasaje, me lo busca por allí para leer, para yo pasar ahora a la cena conmemorativa. Vayan preparando, o yo ya le aviso. Ok. Ahora, ¿quiénes de ustedes quieren participar de la cena hoy? Todo, ¿verdad? Todo. Ahora, hay una cosa que pueden pedir a las visitas, es no participar. ¿Cuál es? Pregúntame, ¿cuál es? Si yo quiero participar, ¿qué impide que yo no pueda tomar la cena? Pregúntame. Fuera. Pregúntame. ¿Qué impide que yo no participe de esa cena hoy? ¿Qué impide? El recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Yo sé que usted lo tiene en su corazón, pasamos, lo recibe y todos participamos en la cena. Ajá, pregúntame. ¿Qué impide a usted la visita? ¿Qué impide que yo no participe de esa cena? La cena es pan y vino lleno. No es chuleta, no es pernil, no nada de eso. Tequeño se lo dejamos a Luisinho, a Luis. Ok, ¿qué impide? Es recibir a Cristo, más nada. Y a recibir a Cristo, estás asustado, ¿vale? Porque tienes frío. Oye, pero entonces tú no te quedas así como esta. Tienes frío. Ok, vea, dame uno, Mateo. Vea, lee por favor. Escúcheme. Los 4 evangelios está la Santa Cena.
Esa es la cena instituida. La primera que leí en Juan es la cena original. Esa es la cena instituida. ¿Por qué la cena instituida? Porque esa la viene a instituir Jesús, apartando y diciendo a los discípulos, a la iglesia, ya ustedes no van a practicar más las Pascuas, sino que ustedes van a participar ahora de mi cena, de la cena. ¿Ok? De lo que yo voy a instituir. Estas tres le va a hablar a ustedes de que la otra que voy a tomar con ustedes es allá arriba. ¿Ok? Ahora, lee por favor. Lee. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ellas todos. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Ok? ¿Eso lo dijo quién? ¿Quién dijo eso? ¿Quién lo dijo eso? ¿Quién dijo eso? A su discípulo. Pero ahí no estaba Pablo. ¿Verdad? No estaba Pablo. Ahora lee 1 Corintios. (11, 23 al 26). Atento aquí, todo. Pues es que no quiero estar apurado. Hoy no me vieron apurado, ¿verdad? Ajá. No quiero estar apurado. Mi propósito es que usted entienda lo que vamos a hacer hoy. ¿Ok? Lo entienda bien, lo comprenda y que sea una bendición los dos elementos, el pan y el vino. Lee, por favor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor, anunciáis hasta que Él venga. Hoy vamos a tomar la cena porque la cena complementa, es nuestra garantía de que estamos en el nuevo pacto. Cada vez que yo la realice, que yo la tome, yo estoy confirmando, reafirmando el nuevo pacto. Tiene que ver con la fe. Porque a veces la fe en esos elementos se pierde. La confianza de tener en la sangre de Jesús se pierde. Ahora veamos, en la Santa Cena estaban los 12 apóstoles, ahí no estaba Pablo. Jesús no se le presentó a Pablo con una canilla o con un pan árabe, como hace eso, y una botella de vino. No se presentó con eso. Sino, Pablo, yo quiero que tú enseñes también y comas conmigo esto. No, eso no fue así. Los que estuvieron con él las 3 veces fueron los 12 apóstoles del Cordero. Pablo no pertenece al Cordero. Pablo no pertenece al nivel apostólico del Cordero. Pertenece a un segundo nivel apostólico. ¿Sí? Santiago, un segundo nivel apostólico. U otros. Ahora, ¿qué pasa? Pablo no estaba allí. Ahora, ¿qué pasó con Pablo en este caso? Pablo vio que había un mensaje en la cena del Señor. El comer la cena, el tomar la cena, había un mensaje que fortalecía la fe del creyente. Y había un mensaje escondido, inscriptado allí en esos 2 elementos. Porque esos 2 elementos vienen desde allá, desde Adán hasta Cristo. Y de Cristo a nosotros. ¿Ok? Ahora, a nosotros también lo hacemos con esos 2 elementos. Que tomamos el pan
y tomamos el vino. El pan representa su carne, su cuerpo, y el vino representa la sangre derramada en la cruz del Calvario. Cada vez que tú conmemores o conmemoras la Santa Cena, tú estás recordando la muerte de Cristo. Cuando él vino a morir por tus pecados, tú estás recordando la muerte, la resurrección y la vida eterna que nos dio a cada uno de nosotros. Por eso es que Pablo entiende y Pablo le explica a la iglesia de Corinto, a los corintios, a la iglesia que estaba en Corinto. Pablo comienza a explicarle y le explica a todas las iglesias la importancia de tomar esos dos elementos en un acto solemne como lo vamos a tomar nosotros. Ahora, ¿quién pide? El único que impide, lea un poquito más arriba. Y ahí voy cerrando. Lee, por favor, me vas a leer del 17 al 22. 11, 1 Corintios 11, 17 al 22, para ir cerrando. Y vayan preparando. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Porque en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Ahora va al 27 al 34. Espérate un momentico. ¿Qué pasaba allí? Ahí pasaba lo siguiente, que con los que tenían poder adquisitivo llevaban más comida y vino, y los que tenían menos poder adquisitivo no participaban de todos los elementos en sí, porque eso era una comelona, ¿ok? Y lo que se requería era de los dos elementos que Melquisedec le presentaba a Abraham, que era pan y vino. Ahí no era una cena colectiva, esa era una cena solemne, conmemorativa. Y él comienza a corregir a los corintios porque eso era un caos y era un desastre. ¿Cómo? De esta manera. Lee el 27 en adelante, el 34. De manera que cualquiera que bebiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Ok, párate ahí. Ahí está claro. Porque el que come y bebe indignamente, ¿sin qué? Sin saber. Sin discernir es sin saber. Pero yo estoy, oye, como maestro, yo expliqué bien, ¿verdad? ¿Verdad que lo expliqué bien? No es que tú no sabes, ya tú sabes ya. Así que podemos comer. ¿Sí o no? ¿Verdad que expliqué bien? ¿Verdad que podemos comer? Por aquí. ¿Verdad que expliqué bien? Tú lo puedes comer, ¿verdad? Ajá. Podemos comer. Por allá, familia, expliqué bien. Ya estamos claros. Ahí tenemos la fe. Ya ustedes recibieron al Señor. Ya tenemos fe. Por aquí, mis hijos. ¿Verdad que expliqué bien? Lo podemos comer, ¿verdad? No hay ningún problema. Aquí. Ahí está lo que tiene frío. Expliqué bien. Podemos comer. Allá atrás. Expliqué bien. Así que podemos comer. Todos podemos comer, sin duda. Todos tenemos a Cristo en el corazón, ¿sí? Podemos comer. Porque dice sin discernir, es sin saber lo que está haciendo. Sin saber lo que está haciendo. Entonces, voy a contar un cuento que me contaron a mí, y eso yo lo vi yo, pues lo comprobé en una iglesia en Maturín. Íbamos a hacer un evento en Maturín. Nosotros hacíamos cumbre para ministros, habían varios ministros
de que pertenecíamos a ese equipo, Cumbre para Ministros a nivel nacional, y llegamos allá y no le querían darle la cena a Joe. A mí me quedaron viendo así para darme la cena. Yo le dije, si tú me la quedas, no me la des. Vos estabas claro, tú no tienes comunión conmigo. Si tú no quieres la comunión conmigo, ¿para qué voy a tomar la cena? Mejor no me la des. ¿Saben qué estaban dando? Culé, fresco de uva. Eso sí es pecado, ¿oyeron? Y galleta de soda. Búscate un pan. Búscate una sangría. Le llega más, un jugo de uva, llega más o menos. Pero vas a meterle. Imagínense ustedes, bueno, en la iglesia a veces daban culé. ¿Qué? Culé hace más años. Mayanita. Fruco. Porque dice que el vino es pecado. Si el vino es pecado, entonces el Señor era pecador. ¿Me están entendiendo? O sea, con toda responsabilidad estoy diciendo, ahora, si tú te vas a tomarte 2, 3 botellas de vino, que la boca te vas a emborrachar. ¿Me están entendiendo? Entonces, ¿qué pasa? Vea. Es sin saber lo que estás haciendo. Lee 20, 30 por favor. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si, pues, nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Ok. Vamos a participar todos, ¿sí? Ok. Menos los niños de 11 hacia abajo, o de 10 hacia abajo. Ok. Estamos claros. Ahora, pónganse de pie, mis hijos. La visita. O la visita. Ya ustedes tienen a Cristo en su corazón, ¿verdad? ¿Lo tienen? ¿Sí? Seamos sinceros. Si no hacemos la oración de confesión. Aquí. Ya tienen a Cristo en su corazón. Sí. Ya. Quédense ahí paraditos. Tú lo recibiste conmigo. Nos despedimos. Terminamos con las 7 semanas de pacto y milagro. Y comenzamos con, vamos, ¿dónde vas a pasar tu destino eterno? Bendiciones. Chao.